Buenas tardes, amigos. El día de hoy vamos a platicar de cosa muy interesante que es las deudas del Infonavit, esas deudas impagables. Vamos a platicar del procedimiento que lleva Infonavit para recuperar estos pasivos. Y dime quién no debe su casa al instituto o quién no compró su casa por medio de un crédito del instituto. Y si tú estás próximo a adquirir un crédito con el Infonavit, este llamado Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit, es importante que te quedes con nosotros en esta charla porque vas a conocer a detalle lo que puede pasar en un crédito, y tú que tienes un adeudo desde hace bastante tiempo con el instituto, con el Infonavit, te vamos a platicar la forma en la que te puedes liberar de ese adeudo y puede dejar de ser una carga para tu economía. Entonces, pues nos encontramos aquí de plácemes con la licenciada Claudia Gómez. Claudia Gómez Rocha, Exacto. Conocida como el terror de los juzgados. Claro que no. Porque la licenciada, soy muy trabajadora. una licenciada muy trabajadora, es correcto. Tan trabajadora que ¿durante cuántos años trabajó para el instituto, licenciada? Bueno, para un despacho externo, ¿no? Así es. Bastante tiempo, 8 años. 8 años. Pero ya con experiencia en anteriores despachos como 13, 14 años. En el terreno inmobiliario, entonces, o en el tema legal, abogada, ¿verdad? Así es. Egresada de La Universidad Autónoma de Coahuila. la gloriosa UAC. Así es. Bien. ¿Tú te especializas, licenciada, en qué tipo de procedimiento? Derecho corporativo. Derecho corporativo. Y especialización en juicios ordinario civil e hipotecario. Juicios hipotecarios. Bien. ¿Y cómo es tu llegada al instituto? ¿Cómo empiezas tú a colaborar con el instituto? ¿Qué hacías tú con ellos? Trabajaba con un abogado que tenía tanto cartera bancaria como de Infonavit, y ya en cierta temporada me dio la oportunidad de ya meterme de lleno sobre los créditos de Infonavit. Licenciada, ¿cuántos créditos aproximadamente veía Platícanos, vamos a conocer el área jurídica, vamos a conocer la estructura jurídica, que este video les puede servir, esta charla les puede servir no solo a aquellos que van a adquirir una vivienda, sino también a los que tienen un problema con la vivienda. Le va a servir a los abogados, tanto los que están iniciando como los que ya tienen amplia experiencia, quienes nos pueden hacer sus comentarios para decirnos que estamos en lo incorrecto o convalidar lo que aquí vamos a platicar. Y de eso se trata, de tener esta charla abierta, esta charla que a fin de cuentas no tiene otra intención más que romper mitos. Esto es muy importante para Guía Legal, el romper los mitos y hacer más entendible todas las ramas del derecho en las que nosotros participamos. Y uno de ellos, los principales, es el ramo inmobiliario. Sabemos que tú nos vas a ayudar a aclarar muchas dudas. Licenciada, ¿cuántos juicios aproximadamente consideras que lleva el instituto, lo que es aquí en nuestra ciudad? Estamos en Torreón, Coahuila, y aquí en Torreón tenemos, desgraciadamente, pero está documentado estadísticamente, que en algún momento hemos sido el foco rojo del Infonavit, que hemos sido la ciudad con más cartera vencida en el instituto. ¿Esto es cierto? Estadísticamente, como lo comenta, ha habido varias circunstancias por las cuales sí ha sido Coahuila un estado en el cual se ha puesto en foco rojo en cobranza, ¿no? Pero sí va derivado de diferentes cosas, principalmente, no sé, a lo mejor hubo un tornado, hubo COVID, entonces sí, en este caso, por circunstancias, sí ha habido bastantes crecimiento en la omisión de pagos. Somos entonces una ciudad que en su momento hemos omitido mucho hacer pago al instituto. Así es, sí, o sea, realmente se ha dejado de pagar continuamente esos créditos, y por esa razón pues muchos de ellos han caído en vencido. Bien, pues, licenciada, ¿cuántos juicios cuando tú terminas en un despacho que le daba el servicio al instituto, ¿no? Así es. Y esto es interesante, se los paso como dato o como chisme, como lo quieran tomar, pero
se vino una serie de separación de despachos del instituto. El instituto al día de hoy, desmiéntame con evidencia, pero el instituto hoy pasa por una situación complicada en el tema legal, debido a que se cortaron los recursos para los despachos en este plan de austeridad de la 4T y se despidió al 90% de los despachos. ¿Muy bien? Sí, hubo unas rescisiones de contrato y por cuestión de factores internos de Infonavit, en realidad pues no sabemos, los contratos se rescindieron y simplemente pues se dejó de trabajar esos procesos. ¿Cuántos despachos había en el 2024, licenciada? Hoy estamos en agosto del 2025. En diciembre del 2024, ¿cuántos despachos externos tenía el instituto? Por lo menos activos eran 10 despachos. Hoy, activos, ¿cuántos despachos hay? Yo creo que a lo mejor algunos 3, 2, 3. El grueso de las demandas y de los procedimientos, según tengo entendido, los llevaba el despacho para el que usted trabajaba. Sí, se hizo una licitación, se ganaron las licitaciones y obviamente sí era una gran cantidad de cartera que se estuvo trabajando. ¿Cuántos asuntos llevaba tu despacho? Mi despacho manejaba un aproximado de juicios hipotecarios, un aproximado más o menos de 5,000 juicios, pero aparte de ellos también llevábamos juicios ordinarios, que son los pro forma. Entonces yo creo que había un total de 7,000 juicios más o menos. Para irnos poco a poco, porque sabemos que este video lo puede estar viendo tanto abogados como público así en general, entonces eran aproximadamente 7,000 asuntos, 7,000 viviendas. Así es. Las que se veían en su momento. Bien. Oye, abogada, y quisiéramos saber cuáles son los requisitos que el instituto toma en cuenta para poder llevar un adeudo a juicio. Y antes de que me contestes, esto es muy común, que la gente nos dice en nuestra oficina, cuando nos hacen consulta, nos dicen: oiga, licenciado, ¿verdad que el Infonavit no demanda? Oiga, ¿verdad que el Infonavit no hace nada? No, sí sucede, sí pasa. Tan es así, me lo estás platicando, 5,000, 6,000 demandas, pues no es un número pequeño. Habla de que el Infonavit demanda. Ahora platícanos, ¿qué es o cuáles son los requisitos para que se inicie una demanda por parte del instituto? ¿Quiénes son los candidatos que van a demandar el instituto? Claro, el instituto en cierto parámetro hace una división, porque por ejemplo desde que tú adquieres tu vivienda y dejas de tener una relación laboral, ya sea por un despido o porque realmente tú renunciaste y dejas de cumplir con tus pagos mensuales, empiezas a caer en un atraso, o sea, traes mensualidades vencidas. Entonces te están ofreciendo diferentes productos, así lo maneja Infonavit, como a lo mejor un fondo de protección de pago, una prórroga, un convenio, incluso hay algunos que les han firmado convenios en mediación en diferentes ámbitos, ¿no? Obviamente ya cuando agotaste todos los productos, todas esas soluciones y sigues cayendo nuevamente en el atraso y ya tienes por lo menos un año sin pagar, muy probablemente tu crédito vaya a ser asignado a el área de jurídico, ¿no? En el cual pues obviamente se perfilará el crédito para ver si aún así te podemos ofrecer otra solución adicional o si realmente ya se empieza un proceso judicial, una demanda hipotecaria para la recuperación tanto del monto del saldo total de la vivienda o la recuperación en sí de la vivienda. Oye, y algo que yo sé que la gente pregunta mucho y tiene eso, cuando yo trabajaba en servicio público, era muy común que la gente dijera: tengo una cantidad mensual en el instituto, pago 3,000 pesos al mes. Claro. Pero ya perdí mi trabajo, ya me demandaron, quiero hacer un convenio, cóbrenme menos, estoy desempleado, cóbrenme 1,000 pesos, cóbrenme 800. ¿Esto sucede? Rompamos ese mito. ¿Eso sucede? Normalmente no, porque cuando tú compras una casa, dentro de el proceso de adquirir un crédito, se hace una escritura.
en tu escritura menciona cuánto es lo que tú tienes que realizar de pago en caso de que tengas una relación laboral y en caso de que no tengas una relación laboral. Entonces, el hacer una modificación a tu contrato principal es muy complicado. Se hace provisionalmente, se hace por 12 meses, se hace por ciertas temporadas, pero el que tú reestructures tu crédito es complicado para que te bajen la mensualidad, y más en jurídico. La cuestión es que los montos, que si por ejemplo tu mensualidad es de 3,000 y pides pagar 1,000, pues a veces ni siquiera pagarías los intereses que se generarían de tu crédito, ¿no? Entonces, por eso tiende a subir el saldo total de tu crédito. Ahora ya los créditos son en pesos, anteriormente todos eran en salarios mínimos. Fíjate. Entonces sí, ha cambiado un poquito la dinámica, pero pues sigue siendo la misma. Y eso es algo interesante. Ahorita vamos a platicar de eso, de cómo eran antes los créditos, cómo son al día de hoy. Fíjate que lo que nos estás comentando es bien interesante, porque nos estás platicando entonces algo que yo no había observado, no lo había visto así. La gente entonces piensa que le van a cobrar menos porque su condición económica es mala. Claro. Pero no podría ser porque sería cambiar el contrato. Así es. Sería cambiar el clausulado del contrato. Así es. Entonces, tan no es justo para el acreedor hipotecario, que se llama Infonavit, tan no es justo que ahora me quieras pagar 1,000 pesos o puedas pagarme 1,000 pesos, como tampoco es justo que el instituto dijera, te recorto el tiempo de pago, compraste a 15 años, ahora págamela en 10, como tampoco sería justo que te dijera, oye, has cambiado de carro y por lo tanto tienes más dinero y págame más. O sea, no pueden cambiar entonces las condiciones sobre las que se contrató. Y esa sería la lógica por la cual el instituto no te puede cobrar menos. Y clarificando, nos dices entonces que temporalmente, por un tiempo, puede ser que se haga un ajuste, pero solamente va a ser un tiempo, 6 meses, un año. Normalmente, bueno, aplican 2 tipos de parámetros, como menciona, el Fondo de Protección de Pago solamente es por 6 meses. En ese producto solamente pagas el 10% de tu mensualidad, pero solamente son 6 meses. Y posteriormente, pues, te pueden ofrecer un convenio, que es en donde te hacen como un estudio socioeconómico, y en ese te pueden hacer hasta el 50%, ¿no?, de la mensualidad, pero ese producto solamente tiene una vigencia de 12 meses, no puede extenderse muchísimo más tiempo por la cuestión de la descapitalización del crédito. O sea, el hecho de que tú no des una mensualidad completa hace que tu crédito se descapitalice, o sea, que vaya en aumento, por lo que les comentaba. La mensualidad se divide en intereses y capital, dependiendo de cada crédito. Una parte se va al interés, otra al capital, y hay veces que si tu mensualidad es muy pequeñita, pues realmente ni siquiera a lo mejor aportaría lo que vendría siendo el interés, ¿no? Ok, oye, así breve, porque hay un mundo y vamos a hacer más videos de esto porque de verdad es muy amplio. Nos dijiste que antes eran en veces salarios, ¿había también en UDIs? No, solamente en veces salarios. Hoy todos son en pesos. Sí, todos los créditos nuevos que se están sacando a partir del 2014 son en pesos, y obviamente muchos de los que están anteriormente, si se pueden, pues se van a cambiar automáticamente en vez de salarios mínimos, o tú lo puedes, en pesos, o tú los puedes solicitar el cambio, ¿no? La verdad es que para los créditos que están en vez de salarios mínimos, que ya estaban en cartera judicial, no se les podía ofrecer ese beneficio. Eso estamos hablando que fue hace 6 meses, pero solamente se podían cambiar los que todavía no estaban en jurídico, ¿no?, que todavía estaban en otra cartera de cobranza. Entonces, el que tu crédito se vaya ya a demanda va a traer consecuencias inmediatas. Va a limitar muchas cosas, va a limitar que te ofrezcan menos convenios, que tengas menos, a lo mejor, oportunidad de tener un descuento de liquidación anticipada mucho más amplio, de que tu crédito cambie de veces salarios mínimos a pesos, de que no te ofrezcan el programa responsabilidad compartida.
Entonces, sí el hecho de que ya tu crédito esté asignado a un despacho o que estuvo asignado a algún despacho jurídico, sí limita mucho las posibilidades de que tengas más oportunidades para solucionarlo más rápido, porque ya todas esas oportunidades que tuviste pues fueron antes de que cayera a jurídico. Oye, y una pregunta, el derechohabiente, o perdón, el acreditado. Oye, una pregunta, el acreditado pagaba una mensualidad de 3,000 pesos, pero no tiene de momento. Aquí cabe, no quiere que se vaya a jurídico, no quiere que lo demanden. Aquí cabe ese dicho que dice el que abona pagar quiere, es decir, tengo que pagar 3,000, pero no los tengo nada más 1,000, no me he acercado, no he hecho convenio. Simplemente, en vez de depositar al banco o a la cuenta que lo tiene que hacer, en vez de depositar los 3, pues deposito 1,800 y luego el siguiente mes 1,200 y luego 2,000. O sea, hace pagos por cantidades que no corresponden a su mensualidad. Esto traería como beneficio que no le pasen la cuenta jurídico, o de todas maneras, aunque haga poquito de pago, no se lo van a tomar en cuenta. Es que si tú lo analizas del lado de que al final de cuentas el instituto es sistemático, o sea, es un sistema en el cual tú tienes tu número de crédito, que es tu referencia, en donde tú tienes que hacer un depósito. Y si ese depósito, el sistema te dice son 3,000 pesos, tú depositas 1,000, pues sí, en el sistema va a registrar que diste un pago de 1,000 pesos. Pero ¿qué va a pasar al final de mes cuando cambiemos? Va a decir, sí depositó 1,000 pesos, pero ya tiene una mensualidad vencida porque no completó los pagos. Entonces, y así te la vas llevando, ¿no? A lo mejor 3, 4, 5, 6 meses pagas 1,000 pesos, pero ya vas a traer 6 meses vencidos a pesar de que estuviste realizando pagos. O sea que, ojo, no los pagues. O sea, digo, no le abones de a 1,000. Te puede servir con la finalidad de que te puedan ofrecer un convenio, mover la cuenta, tenerla activa, pero tampoco con pagos completos. Pero al final de cuentas, cuando te haga un convenio, y si ese convenio sigue siendo de 3,000 pesos tu mensualidad, pues tú no lo vas a poder pagar porque tú solamente puedes pagar 1,000 pesos. Bien, licenciada, ¿qué pasa con los juicios? ¿A qué me refiero con el qué pasa? La pregunta es muy concreta. Vamos a romper un mito más. Muchos nos han dicho, abogados incluso, es que en un juicio hipotecario ya perdiste. En un juicio hipotecario no vas a poder ganar. Eres el demandado, debes al banco y ya no va a haber forma de que te defiendas. Yo te pregunto, ¿hay forma de ganar un juicio hipotecario? Sí, se pueden emplear diferentes estrategias de litigio en el cual pues tú puedas ganar un juicio hipotecario. Ahora, pero déjame reformularlo, perdón, okay, para que quede claro. O sea, ¿hay forma de que el deudor, el trabajador, el empleado gane el juicio al instituto? ¿Hay forma? Sí hay forma, pero también tiene que estar en un cierto supuesto, según lo que mencione el Código Procesal, en este caso el de Coahuila, pero sí hay forma de que gane un juicio y que incluso pues conserve su vivienda totalmente, ¿no? Es muy importante porque se rompe el mito. Muchos abogados creen que ya te demandó el banco, ya te demandó el instituto y no hay forma de ganar. Y sabemos que sí hay posibilidades. Entonces, ¿es recomendable hacer una defensa? 100%. Yo creo que la mayoría de las personas que se ven involucradas en este tema, en esta parte de procesos, si llegan a un punto en el que se congelan al momento de que les llegan ya las notificaciones, o simplemente dejan pasar el tiempo y no dicen, no, ya me demandó, está la demanda. Sí es bien importante que contesten su demanda, que acudan con algún profesionista que les haga ese tipo de contestaciones. No simplemente es para alargar el tiempo y ver si llevamos una solución, sino a veces, como comenta, hay alternativas en las cuales puedes seguir conservando tu vivienda y puedes cancelar tu hipoteca y puedes ya liberarte de todo lo que vienen siendo todos estos gastos. Entonces sí es importante consultar siempre a un profesionista que nos ayude a contestar esa demanda. Claudia, a mí me ha pasado, esto es una realidad,
A mí me ha tocado, y a muchos abogados que nos están viendo, nos ha tocado llegar a hacer el desalojo, sacar a la gente de sus casas por una demanda hipotecaria y que te dicen, es que sí me llegaron unos papeles hace un año, sí me llegaron unos papeles hace 4 años, pero pues los guardé, los tiré, los dejé. Entonces, ni siquiera, no se dieron ni siquiera la oportunidad de defenderse, porque vieron las hojas. Pues al cabo el instituto no te demanda. Claro, y fíjate que es bien importante ese tema porque si bien es cierto, es complicado el que te llegan documentos que no sabes absolutamente de qué se tratan, que el actuario y el apoderado que van te dan una cierta noción, pero digo, si no sabes ni siquiera qué firmaste cuando adquiriste tu crédito y hiciste una compraventa, ¿qué vas a saber de un proceso judicial, no? Entonces, yo creo que todo eso se desencadena desde que tú sacaste tu crédito, de que no leíste tu escritura, de qué consisten las cláusulas. O sea, por ejemplo, ahorita me comentabas, yo no sabía que en el contrato, o bueno, no tenía tanto la noción de que ya venían estipuladas las mensualidades. Entonces, viene toda la información dentro de tus escrituras, y que esa es la principal herramienta para presentar un proceso judicial. No, mira, aquí aclarando, en el contrato, o sea, sí ubicamos Claro. que se estipuló. Claro. Lo que me causó clic, Okay. lo que me causó clic es, pues es que porque vamos a cambiar Las el clausulado. modificaciones de convenio. Esto es para mí lo sorprendente, tienes mucha razón. Si ya estipulamos una mensualidad, ¿por qué te la habría de bajar? Claro. Y el trabajador dice, y esto pasa mucho, aquí te voy a robar un poquito la entrevista, sí. Pero quiero compartirlo. Pasa mucho que cuando vas a comprar tu vivienda, le pides el favor al patrón de que te ponga con un salario mayor para que completes un crédito más alto, para que te den tu reembolso también. Pero no es el sueldo que tú tienes. Tú tenías otro salario. ¿A poco no te llegó a pasar la gente que llega a platicar? Que deja terminar la idea, que llegan y te dicen, oiga, es que pago 3,000 pesos de mensualidad. ¿Y cuál es el problema? Pues por esa cantidad le dieron su crédito y la mensualidad se da acorde al ingreso que tiene el trabajador. O sea, no es algo que se le ocurra al Infonavit, es una cantidad que se fija en base a su salario. Y luego nos dicen, es que yo gano 6,000. Bueno, pues entonces, ¿cómo va a pagar usted de mensualidad 3,000 cuando usted gana 6,000? Es que me hizo el favor, mi patrón, de ponerme o registrarme con un salario más alto. Pues no nada más le hizo el favor, sino que también ya lo desgració, porque ahora resulta que la mitad de su sueldo se le va a ir en pagar su casa y usted definitivamente va a tronar a los 6 meses. Entonces, a veces eso que pareciera que es una ayuda, pues fue algo que los perjudicó. Sí, fue una decisión que, como comentas, a veces que incluso personas que perciben comisiones, que se los cuentan como si fuera sueldo, que a lo mejor en un mes sí puedes ganar a lo mejor una comisión hasta de 10,000 pesos, pero a lo mejor el siguiente mes nada más comisionaste 1,000. Entonces sí es de que complicado el que te ajustes a lo que es tu mensualidad, ¿no? Ahorita ya el sistema obviamente te lo indica al momento de que ya perfilas para sacar tu crédito. Bueno, ya ha sido bastante tiempo, pero sí te dice, te voy a prestar $500,000 y tu mensualidad va a ser de ETA. Entonces ya vas directo a saber cuánto es lo que tienes que pagar. Licenciada, el instituto, cuando ya termina los procedimientos, que eran las etapas a las que usted llegaba, o sea, tú demandas, emplazas, se le llama de notificación de emplazamiento, se va dando el proceso, llega la sentencia y va a venir el fatídico momento del desalojo. ¿Infonavit desaloja? En cuanto a los despachos que manejábamos externo, no llegábamos al desalojo, solamente hasta la escrituración, y ya Infonavit implementaba otras estrategias diferentes para ya poder hacer los desalojos o los lanzamientos de esas viviendas. Y ahora les voy a platicar de esas estrategias. Esas estrategias consisten en que el instituto vende esos créditos, los vende baratos, los vende a un precio económico para inversionistas o empresas que se dedican a eso, a la compra de créditos, a la compra de este tipo de juicios, que ese será motivo de otro video, de otra charla, porque
hay que tener cuidado cuando compras un juicio. Hay que tener cuidado. Esto es bien común. Cuando la gente tiene un dinero guardadito y dice, ¿sabes qué? Quiero empezar en el mejor negocio que hay, que es el inmobiliario, y quiero invertir comprando cartera vencida, ¿no? Y te encargo despacho, guía legal, te encargo una casita barata. Pues a veces lo barato te va a salir caro. Hay que saber comprar, hay que asesorarte para comprar este tipo de créditos que, en definitiva, cuando el instituto los termina, a alguien se los vende. Claro. Y esos a quien se los vende son los que llevan a cabo, vamos a decirlo así, el trabajo sucio, el trabajo complicado de ir a sacar a la gente. Pero a fin de cuentas, pues sí lo sacas. Sí, pues es que al final de cuentas yo creo que sí, realmente compruebas como parte actora, que es el instituto, que sí efectivamente dejaste de pagar y él simplemente no fue y hizo una defensa suficiente, no se acercó a ningún abogado, no se acercó a ningún profesionista en el cual le pudiera ayudar y simplemente dejó que transcurriera el tiempo, dejó que fluyera, pues obviamente vamos a llegar a un momento en el que ya la vivienda ya no va a pertenecerle a esa persona. Entonces, sí es bien importante, como lo hemos venido repitiendo en todo el video, asesórate, siempre asesórate. Cualquier documento que te llegue a tu casa, siempre hay que revisarlo con un profesionista, siempre hay que ir y ver qué es lo que podemos hacer. A veces sí es complicado el hecho de que económicamente dices, pues es que un abogado me va a cobrar muy caro, ¿verdad? Pero pues es preferible a que le pagues a un abogado a que te quedes sin vivienda. Una pregunta que nos hacen también muy común. Vamos y les cobramos. Nuestro despacho en guía legal también nos dedicamos a la cobranza, tenemos un área para la cobranza. Llegas y cobras y te dice la gente, le debo la casa al Infonavit. Y como se la debo, pues no me puede embargar. Claro. ¿Qué experiencias tienes al respecto? ¿Es posible? Bueno, yo sé que sí, pero platícanos tú. Una casa que tiene un crédito del instituto, ¿se puede embargar por una deuda diversa? Sí, de hecho, en el ámbito de Infonavit hay un programa, hay un área que se dedican a resolver todos esos procedimientos, le llamamos tercerías, donde nos llaman a juicio, pero sí, efectivamente, sí se puede hacer un embargo. Obviamente también muchas veces depende del abogado y de las circunstancias del crédito, ¿no? Si, por ejemplo, a lo mejor el crédito solamente deben 50,000 pesos, pero al acreedor, al otro, le deben 200,000 pesos, pues así se puede hacer una cuestión de rematar la vivienda, que le paguen sus 50,000 Infonavit y él se queda con lo demás. Pero sí, sí se puede, o sea, sí se puede hacer. A veces no les conviene tanto a los abogados seguirle por medio de un crédito Infonavit, porque pues a lo mejor dices, a mí me debe 100,000, pero Infonavit le debe 700,000. Entonces pues ya le hice toda la chamba Infonavit al momento que le cobre, le remate y aparte pues le tengo que pagar más Infonavit de lo que yo voy a cobrar, de lo que yo tengo como garantía. Entonces sí, a veces sí lo dejan un poquito de lado, pero sí va dependiendo mucho de cómo te conteste Infonavit, cuántos son los montos, pero a fin de cuentas sí se puede embargar. Sí, definitivamente. Y tendrá que ser la costeabilidad. Y definitivamente te lo puedes adjudicar, o sea, si así lo deseas, si aún así tú quieres adjudicarte esa vivienda, ya nada más obviamente es, como Infonavit es el primero en garantía, pues tendrías que primero reembolsarle eso y ya tú te puedes adjudicar la vivienda. Y vamos a dejar aquí precisamente, y haciéndolo como el tema final, algo que me pareció muy interesante y que fue con lo que se publicita este video, se publica. Hay formas de dejar de pagar tu crédito, hay formas para dejar de pagar tu crédito, pues suena gracioso, pero resulta que el no pagar y el que el instituto no te haya demandado en tiempo te puede beneficiar. Otra vez, el que un acreditado no pague el crédito durante un tiempo y que el instituto no lo haya demandado a él, le va a beneficiar al acreditado. Claro que sí, como les contaba, hay diferentes estrategias de litigio. Simplemente te tienes que acercar con la persona correcta,
con la persona que sepa de esos tipos de procedimientos y que realmente te pueda ayudar para poder cancelar tu hipoteca, para poder liberar tu crédito. Sí hay diferentes alternativas, simplemente tienes que acudir con un especialista en juicios hipotecarios, con un especialista en derecho corporativo, para que al final de cuentas puedas obtener esa resolución en la cual ya no tengas que seguir realizando y complicándote la vida con un crédito, ya sea de banco, de Infonavit, del ISSSTE o de cualquier institución presta ese tipo de créditos. O sea que esto no es solamente para, esto es interesantísimo, o sea que esto no nada más es para el Infonavit. El que no pagues y el que no te demande tu acreedor hipotecario te puede liberar del adeudo, no solo el instituto, sino también bancos. Claro, sí, claro, solamente necesitas tener ciertos parámetros. ¿Cuáles serían los supuestos? Vamos a compartirlo con la gente que nos está viendo. Si usted no ha pagado, si usted no le ha demandado su acreedor hipotecario, llámese banco, llámese instituto, si usted se da en estos dos supuestos, siga viendo este video porque le vamos a decir qué otros requisitos se requieren para que podamos ayudarle a liberar su vivienda. Primero, que no me hayan demandado. Segunda, que yo no haya pagado. Y que no hayas tenido una relación laboral. Tercera, que no hayas tenido una relación laboral. Así es. Cuarta, ¿qué más? Creo que con esos 3 puntos serían suficientes, sería analizarlo y ¿Qué? perfilar si realmente eres candidato o eres esa persona que se pueda hacer ese tipo de proceso. Que te voy a hacer un comentario, Acabamos de ver unas sentencias confirmadas en juzgados de distrito, todavía le falta el colegiado. Vimos 2 del colegiado y otras cuantas en juzgados de distrito, bueno, es decir, en instancias más altas, en donde, fíjate lo que, con los criterios, yo creo que hoy, con el tema de la cuarta T, va a ser todavía más confirmado esto. Aunque tengas relación laboral, es decir, aunque tengas patrón, el criterio es de que las cuotas obrero-patronales no las hiciste tú de una manera voluntaria, las hizo tu patrón. Sí, te descontó a ti, pero tú no lo hiciste de una manera voluntaria. Fue un descuento que te quitó el patrón. Y aunque pareciera que esto interrumpe la prescripción, si ves muy pocas las aportaciones, 3, 4, 5 aportaciones que de manera esporádica realizó el patrón, no cuentan como pagos voluntarios. Esto es un gol a este tipo de procedimientos, porque nos ha tocado que venga y nos toque la puerta diciendo 3, 2, 1. ¿Cuántas veces no nos toca que venga gente y nos diga, ay, ¿qué cree? Usted me está diciendo que 5 años que yo no haya pagado la vivienda, pero hace 2 años trabajé 15 días en tal empresa y me dieron de alta. Pues fue esporádico, y como fue esporádico y usted el pago no lo hizo, sino que lo hizo su patrón, aún así entraría en el supuesto. Así es. Perfecto. Licenciada, gracias por compartir tu experiencia en un poquito de tu experiencia. Creo que es importante hacer más difusión de las cosas que debemos de poner atención cuando ya tenemos una demanda, cómo no caer en demanda, cuáles son los productos que nos ofrece el instituto, cómo sí podemos tener una buena estrategia para no perder nuestro patrimonio, y esto que nos acabas de decir en esta parte final de cómo poder lograr la liberación de nuestra hipoteca por no pagar y porque no me han demandado. Por tu atención, muchas gracias. Si te gustó este video, dale en compartir, dale en me gusta, dale clic a la campanita y ayúdanos a romper los mitos que existen dentro del derecho, y en este caso dentro del derecho inmobiliario. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.